Buenos días, jóvenes. Vamos a hacer un nuevo video de la materia de estructura de datos. Hoy vamos a ver el tema de recursión y pues podemos definir recursión como un método o un procedimiento que se llama a sí mismo. Casi siempre las recursiones se utilizan pues con fórmulas matemáticas que también tienen ese tipo de estructura o que soportan ese tipo de característica. Aquí en la pantalla tenemos dos ejemplos, el factorial de un número n y x a la n. Obviamente el factorial de un número n es 1 cuando n es igual a 0 y si n es mayor que 0, entonces el factorial es n por el factorial de n menos 1. Para la potencia tenemos x a la n, en donde x a la n cuando n es igual a 0 es 1, x a la 0 es 1, obviamente, y si n es mayor que 0, pues entonces la potencia se puede calcular multiplicando x por x a la n menos 1. Tenemos definiciones matemáticas que en sí mismas son recursivas o que tienen esa característica y ahora vamos a generar códigos para poder representar estos cálculos matemáticos también a través de la programación en Java. Muy bien, ya tengo abierto aquí un pequeño proyecto de Java. Vamos a trabajar aquí algunos métodos estáticos para hacer algunas pruebas. Pero antes de comenzar con a construir recursiones, vamos a definir cuáles son las reglas que van a permitir pues diseñar una recursión de manera completa y sin problemas. Aquí, por ejemplo, la primera regla para construir recursiones es que un algoritmo recursivo debe llamarse a sí mismo. Por lo menos una vez dentro del código, pues debemos de generar una llamada a ese mismo método, a ese mismo procedimiento, para poder definir qué es un algoritmo o qué es un código recursivo. Es una regla sencilla. La regla número 2 dice que el algoritmo debe tener por lo menos un caso base. ¿Qué es un caso base? Pues es un caso en el cual el algoritmo no tiene que calcular nuevos valores o nuevas fórmulas para obtener un resultado. El caso base casi siempre es un dato directo, es una constante. Aquí en el ejercicio podemos ver que nuestro caso base para el factorial de n es este. Cuando n es igual a 0, entonces hay que regresar un 1 o, o el resultado es 1. Este es nuestro caso base. Aquí para la potencia también el caso base es el primer renglón, en donde dice que si n es igual a 0, pues el resultado de x a la 0 es 1. Por lo tanto, este es para nosotros también el caso base para la potencia de x a la n. Bueno, eso es en cuanto a los casos base. El tercer punto de las reglas para construir un algoritmo recursivo es que debemos asegurarnos que la llamada o las llamadas al procedimiento recursivo usan conjuntos de datos más pequeños cada vez. Esto pues tiene como característica que nosotros nos acerquemos cada vez más al caso base, acercarnos al caso base, es decir, conforme el procedimiento siga funcionando, siga haciendo su trabajo, pues obviamente los parámetros van a disminuir o van a ir bajando su tamaño, sus valores y pues cada vez, en cada vuelta nos van a acercar en algún momento a nuestro caso base para obtener un resultado concreto que sí podamos recuperar. Y la última regla para construir un algoritmo recursivo es revisar que el algoritmo recursivo esté bien codificado eh, en referencia a nuestra relación fuente, donde sacamos el problema, ¿sí? Ahorita vamos a comprobar qué es esto, por si queda alguna duda de que, oye, ¿cómo reviso que la recursión está bien codificada? Bueno, ahorita vamos a hacer algunos casos para que nosotros podamos comprobar también la regla número 4. Muy bien, vamos a empezar ahora sí a declarar un método estático de tipo entero y este método recursivo pues va a calcular el factorial de un número. El parámetro de entrada es obviamente el número al cual le queremos calcular el factorial. Vamos a llamarlo por ejemplo número base. Eh,
En muchos algoritmos aquí simplemente ponen una letra, int n, pero a veces esta n de pronto puede ser un poquito complicado de entender, bueno, y n qué es, qué representa. Es por eso que, pues aunque los procedimientos sean muy sencillos, pues sí debemos de poner nombres más o menos descriptivos que nos ayuden a saber, pues qué estamos manejando dentro de nuestro procedimiento. Muy bien, vamos a declarar ahora un, una variable ujú, resultado, que es la que nos va a regresar el resultado del factorial. Y a continuación lo que vamos a hacer es colocar nuestro caso base. En este caso, mi caso base decía si número base o si n es igual a 0, entonces voy a regresar ¿qué? Pues voy a regresar un resultado de 1. Entonces el resultado es igual a 1. Si no, pues aquí tenemos que hacer, si no estamos en nuestro caso base, que ya no estamos en él, pues tenemos que hacer la llamada recursiva y para esto pues vamos a construir una fórmula que utilice la misma llamada. Entonces aquí resultado es igual a número base multiplicado por el factorial de ¿quién? Pues del número base menos 1, que es lo que nos dice la fórmula matemática. Ahorita lo vamos a comprobar. Finalmente, ya para terminar nuestro procedimiento recursivo, pues tenemos que indicar al final que vamos a regresar para que el procedimiento normal pueda terminar de manera exitosa. Y aquí ya tenemos nuestro código de un factorial recursivo para obviamente calcular el factorial. Bueno, vamos a revisar las reglas, ya tenemos nuestro código, vamos a revisar que cumpla con las 4 reglas para que, pues digamos que antes de correr nos aseguremos que nuestro código está pues bien representado y que nuestro método recursivo va a trabajar sin ningún problema. Por ejemplo, aquí dice, un algoritmo recursivo debe de llamarse a sí mismo. Aquí tenemos la llamada recursiva dentro del procedimiento factorial, por lo tanto, pues la regla 1 sí se cumple. La regla número 2 dice, el algoritmo debe tener por lo menos un caso base. Aquí está el caso base. Si número base es igual a 0, entonces el resultado es 1. Entonces ahí ya cumplimos con la segunda regla. ¿Qué dice la tercera regla? Debemos asegurarnos que las llamadas dentro del procedimiento usan conjuntos de datos más pequeños cada vez. Esto nos va a permitir acercarnos al caso base. Bueno, pues aquí está la llamada recursiva y también aquí estamos comprobando que estamos generando una llamada con un caso o con un número más pequeño. Por lo tanto, en algún momento, pues esto tenderá a acercarse o de llegar al caso base y eso sí nos dará un resultado concreto. Entonces la regla número 3 también está cubierta. Y finalmente, pues la regla número 4 dice que si hay que revisar que el algoritmo recursivo esté bien codificado en relación con la fórmula o la información fuente que nosotros utilizamos para construir nuestro factorial. Si revisamos rápidamente el documento para el factorial, dice que el factorial de si n es igual a 0 es 1, aquí ya lo tenemos representado, es esto de aquí. Si el número base es igual a 0, pues entonces el resultado es 1. Y si no, la fórmula me dice que el factorial de un número cuando n es mayor que 0 es n por el factorial de n menos 1. Revisamos nuestro código y dice que si no, pues entonces aquí n, que sea el número base, multiplicado por el factorial de n menos 1 o de número base menos 1. Entonces, bueno, aquí ya comprobamos que todas las reglas se están cubriendo y que no tenemos ningún problema. Y pues ahorita para hacer el código muy sencillo y no tardarnos tanto, ¿qué les parece si nada más hago algunas pruebas básicas de nuestro programa para ver qué tal funciona? Por ejemplo, si calculamos el factorial de 20, pues aquí nada más déjenme poner un pequeño texto que diga factorial de 20 es dos puntos y aquí pues simplemente una suma para poder concatenar el código bien escrito, factorial, ahí está. Bueno, ya podemos probar nuestro método recursivo. En teoría debe de funcionar sin errores y a la primera. Y aquí, pues ya tenemos, aquí tenemos, se fijan, nuestro caso está trabajando algo negativo. Esto es de llamar la atención. ¿Por qué? Vamos a verlo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero calcular el factorial de 10? Aquí vamos a ver el factorial de 10 o algo más sencillo, el factorial de 3 para trabajarlo un poquito más simple.
y ver por qué está pasando esta situación. Esto es normal, no hay problema con eso. Aquí tenemos que el factorial de 3 es 6. ¿Por qué me está dando un valor negativo? Porque aquí obviamente tenemos que estar conscientes del rango que vamos a utilizar. Si estoy trabajando un método recursivo que va a regresar un tipo de dato entero, pues si nuestro factorial está demasiado pesado, por ejemplo factorial de 100, obviamente pues esto no va a poder ser colocado dentro de un valor de tipo entero, pues a la hora que corramos el programa, pues aquí ya tenemos otra inconsistencia que es el factorial de 100 es 0. ¿Por qué? Pues porque el tipo de dato ya no acepta el valor. Si quisiéramos mejorar un poquito nuestro código, probablemente para tener un poquito más de alcance, tendríamos que decir que tenemos que regresar un tipo de dato doble en lugar de tipo entero, que mi número de base es doble para que tenga un poquito más de rango, y aquí el resultado pues obviamente también lo tengo que declarar de tipo doble para que no haya conflicto. Y ahora sí, pues a lo mejor ya puedo calcular, no sé, un factorial un poquito más grande y mi programa pues no va a presentar o no va a hacer cosas extrañas. Debemos de tener muy claro el alcance de los tipos de datos para que no cometamos un error y pues empecemos a trabajar con valores fuera de rango y resultados que son inoperantes, son basura. Aquí el factorial de 20 ya me lo da en formato científico, pero bueno, ya nos permite trabajar un poquito valores más altos y pues esto debemos de estar consciente de esta situación. Bueno, ahí está funcionando. El factorial de 10 es 3.628.800. Muy bien. Entonces ya nuestro procedimiento recursivo ya funcionó como debe de ser. Vamos a hacer un segundo procedimiento recursivo para retomar un poquito la idea. Este vamos a declararlo de tipo entero, suponiendo que con eso es más que suficiente para los valores que voy a utilizar. Vamos a declarar aquí número base, que es como si fuera x, y después vamos a colocar n de x a la n, pero no le voy a llamar n, le voy a llamar por ejemplo potencia base, nada más para darle un poquito más de idea de lo que estoy trabajando. Muy bien, aquí ya tengo mi método para calcular la potencia de x a la n. Lo que voy a hacer a continuación es decir, oye, si la potencia base o si la potencia base es igual a 0, entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente regresar un 1. Ahorita les explico por qué. Si no, entonces ya no estamos trabajando el caso base, vamos a construir la parte recursiva. Entonces en este caso tengo que regresar número base multiplicado por la potencia de número base, sigue siendo el mismo x a la, pero aquí el truco es que pues la potencia base ya no es x a la n otra vez. La potencia base es potencia base menos 1 para poder hacer el cálculo completo. Entonces aquí ya lo tengo. Por ejemplo, vamos a revisar otra vez las reglas. La regla número 1 dice que mi procedimiento para que sea recursivo debe de llamarse a sí mismo. Aquí tenemos la llamada al método, al mismo método, por lo tanto la regla número 1 se cumple. El algoritmo debe de tener por lo menos una salida no recursiva. Aquí tengo mi salida no recursiva, que dice que si potencia base es igual a 0, si n es igual a 0, entonces hay que regresar un 1 o el resultado es un 1. La regla 3 dice que debemos asegurarnos que las llamadas recursivas o en la llamada recursiva se usen conjuntos de datos cada vez más pequeños. Aquí número base no lo decrementamos porque es la misma potencia, no tendría sentido. Pero aquí potencia base pues sí tiene que disminuir. Por lo tanto, pues sí, vamos a trabajar cada vez valores más pequeños hasta que de pronto potencia base sea igual a 0. La regla 3 se cumple. Y finalmente la regla 4 dice revisar que el algoritmo recursivo esté bien codificado en base a nuestra fórmula matemática. Editamos otra vez o vemos tantito la fórmula matemática que dice x a la n es igual a 1 si n es igual a 0. Aquí ya lo tenemos. Si potencia base es igual a 0, entonces x a la n o x, el resultado es 1. Aquí ya lo tenemos regresando 1 del método. Y si no, entonces
Si n es mayor que 0, entonces el cálculo hay que hacer es el siguiente, x por x a la n menos 1. Entonces vamos a ver cómo representamos este cálculo en nuestro programa. Y aquí dijimos, bueno, pues si no estás en tu caso base, entonces hay que calcular o hay que regresar el número base, que sería x, multiplicado por la potencia del número base, que sigue siendo x, a la n menos 1, que sería potencia base menos 1. Entonces ahí ya tenemos definido perfectamente la fórmula matemática, no hay errores, la cuarta regla también está bien integrada. Y ahora pues no nos queda otra cosa más que probar rápidamente el factorial para ver pues cuál es el resultado de nuestro trabajo. Por ejemplo, bueno, no probar el factorial, pero el factorial ya lo probamos. Probar la potencia, por ejemplo, potencia de 3 a la 2, para hacer algo sencillito ahorita, sería equivalente a que nosotros llamáramos a potencia de 3,2. ¿Sí? 3 a la 2 sería número base 3, potencia 2. Entonces aquí nada más dejamos un pequeño espacio, es dos puntos espacio para que esto tenga sentido. Y ahora sí, ya que tenemos todo esto probado, pues podemos continuar y ver el resultado. 3 a la 2, pues obviamente el resultado es 9. Si queremos calcular, por ejemplo, 5 al cubo, entonces aquí el número base pues es 5 y el valor de n sería 3, 5 al cubo. Entonces aquí ya podemos probarlo. Ya comprobamos que 5 al cubo es 125. Por lo tanto, nuestro método recursivo quedó perfecto. Muy bien, vamos a hacer un último método recursivo ya para terminar este video. Este video va a ser algo corto. Y el último método recursivo es un método recursivo que me va a generar la secuencia de Fibonacci. Si no se acuerdan quién era Fibonacci, pues aquí rápidamente les digo, Leonardo de Pisa, también conocido como Leonardo Pisano o Leonardo Vigoyo, que era el hijo de el señor Guillermo Bonacci, pues como en italiano hijo de significaba, bueno, se dice filio di o filio di Bonacci, entonces por eso pues de filio se le quedó lo de Fibonacci, entonces así se lo abreviaron para poder hacerlo un poquito más eh, de tipo apodo. Entonces esa era la característica de Fibonacci. Fibonacci fue un matemático del siglo XIII. No les voy a decir toda su historia porque pues, esto no viene mucho al caso. Si les interesa, pues busquen un poquito de la historia de este matemático. Inventó una serie en donde pues se utiliza para representar muchas situaciones de la naturaleza. Por ejemplo, el número de semillas que produce una planta o cómo se van generando la producción de conejos a través de la reproducción. La secuencia de Fibonacci da una aproximación muy exacta a ese tipo de situaciones en el mundo real. Por lo tanto, pues por eso es muy conocido. Muy bien, voy a poner nada más el método recursivo Fibonacci para que ustedes más o menos lo conozcan. Vamos a declarar un método de tipo estático que se llama precisamente Fibonacci, bien escrito. Y Fibonacci me va a aceptar simplemente un número de la secuencia. Es decir, yo le voy a dar un número de la secuencia. Por ejemplo, a ver, dime cuál es el tercer número de la serie de Fibonacci. Ah, bueno, pues entonces aquí se le voy a dar como un 3 en número secuencia. Y eso me va a permitir o me va a regresar el tercer elemento de la serie de Fibonacci. Aquí también es muy sencillo, simplemente le digo mi caso base es el siguiente. Si número de secuencia es igual a 1 o número de secuencia es igual a 2, entonces voy a regresar un 1. Busquen en internet por favor la fórmula matemática para la serie de Fibonacci y ahí pues obviamente van a poder comprobar que lo que yo estoy construyendo pues es equivalente a esa fórmula matemática. Muy bien. Si no, entonces voy a regresar Fibonacci de n-1, perdón, no de n menos 1, de número de secuencia menos 1, más
¿Se acuerdan que la serie de Fibonacci simplemente se van sumando un número de la serie más el siguiente número de la serie y eso da el siguiente número de la serie? Entonces es una fórmula demasiado sencilla. Entonces más Fibonacci de número de secuencia menos 2 para que me vaya dando todos los resultados. Muy bien, ya tengo aquí mi serie de Fibonacci. Aquí ya está completo. Aquí en esta serie, por ejemplo, nunca voy a obtener el elemento cero de la serie, que sería el primer cero. Aquí el método lo elimina. Eso lo van a ver ustedes ahí en fórmulas matemáticas, en donde pues la secuencia de Fibonacci empieza desde cero. Pero aquí este procedimiento recursivo no me regresa el primer elemento diferente de cero, que es el uno. Por ejemplo, si obtengo el primer número de Fibonacci, pues me va a regresar un 1. Muy bien. Entonces vamos a trabajarlo. Simplemente aquí voy a poner, ya casi para terminar este video, un tercer sort para probar el número de Fibonacci. Y por ejemplo aquí voy a poner el elemento 4 de la secuencia de Fibonacci es, ahí está, para hacerlo rapidito. Entonces aquí ponemos un más, un espacio y aquí ponemos Fibonacci de 4. En este caso, pues el número 4 de la serie de Fibonacci es un 3. Ahorita es lo que debe de imprimir mi programa. Y finalmente, pues vamos a correrlo para ver cuál es el resultado. Entonces aquí el cuarto elemento de la secuencia de Fibonacci es el 3. Si yo quiero, por ejemplo, el séptimo elemento de la secuencia de Fibonacci, pues la secuencia, si vamos sumando los números de la secuencia, pues voy a obtener un 13. Eso ustedes también lo pueden checar ahí ya en internet, ya viendo la secuencia de Fibonacci. Lo corremos de nuevo y aquí ya tengo el resultado. Bueno, espero que este video les haya sido útil. Eh, Hagan más ejercicios de recursión. Es un tema muy interesante, pero también a veces esto no se utiliza demasiado porque como consume muchos recursos de la computadora, si nuestros procedimientos recursivos son demasiado pesados o demasiado fuertes, pues pueden ser muy complicado que la computadora las procese de una manera elegante y rápida. Y obviamente a veces es considerable mejor utilizar métodos iterativos en lugar de recursiones. Las recursiones casi siempre ocupan muchos recursos de la computadora y por lo tanto no son a veces recomendables en algunas fórmulas matemáticas. Entonces eso también hay que analizarlo antes de empezar a trabajar con el proceso recursivo. Lo que sí es cierto es que se generan códigos muy elegantes, muy prácticos, sobre todo si vamos a manejar cálculos pequeños, son muy elegantes, muy breves. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Si no tienen dudas, pues nos vemos en la siguiente sesión. Buenos días.